nacido y bautizado como Rubén Adalberto Fromm, un nombre que eligió mi madre y que nunca me supo explicar por qué. Pero me identifico desde hace muchos años, de los 20 años, con el sobrenombre Chacho. Me doy vuelta cuando me llaman Chacho, y cuando me llaman Rubén, por ahí dudo si me están llamando a mí o a otra persona. En realidad son elecciones que uno hace en la vida y con las que se siente cómodo. La identidad es una construcción. Chacho. ¿Por qué Chacho? En Rosario, cuando yo apenas estaba en Rosario, en una casa de estudiantes que visité, tenía algunos amigos ahí, uno de los que vivían allí tenía una novia riojana, y la hermana de la novia había repujado en una lámina de cobre la imagen de Chacho Peñalosa. Y yo usaba una vara un poco distinta. Cuando entré, este muchacho me dice: mira el Chacho, apuntó con el dedo hacia el cuadro y dice: mira el Chacho, y ahí me quedó. Mi papá se llamaba Alberto Alfredo. Alfredo es una vieja tradición en la familia que murió con la generación de mi viejo, pero que venía de 4 o 5 generaciones atrás. Alfredo es un santo de la zona del Piemonte, y muy reconocido en el lugar donde estaba el pueblo originario de mi familia, que es Bañolo Piemonte, en la provincia de Cuneo. Y mi abuelo nació en un pueblo vecino que se llama Rorá, porque Bañolo Piemonte está sobre la ladera de los Alpes, y frente tiene toda la llanura del Po. Y del otro lado, el primer cordón, está Rorá. Se va a pie, no hay una ruta, y está en el medio de los Alpes. Es una cosa maravillosa. Para que se haga una idea, una especie de la cumbrecita acá en la Argentina, en Córdoba, una imagen parecida a esa. ¿Y mamá? Mi mamá nació en Entre Ríos, pero como su padre, mi abuelo, a quien yo no conocí, murió cuando ella tenía 12 años, la familia, que era muy numerosa, se fue trasladando de a poco a la ciudad de Buenos Aires. Primero fueron los hermanos mayores, los 2 hermanos mayores, eran 12. 3 varones, el resto mujeres. Y en la segunda tanda fue mi mamá, que cumplió 15 años al segundo día de estar en Buenos Aires. Y en la tercera tanda fue mi abuela con las hijas menores, las hijas más chicas. Así que mi mamá se crió en Buenos Aires. Fue en el momento que los hermanos mayores, que ya trabajaban, le habían conseguido un lugar, un empleo, como doméstica al principio. Después trabajó en una fábrica de abalorios, de billutería, y bueno, ya pasó a la etapa industrial. Y ahí la conoció mi padre, que como muchos provincianos se fue a Buenos Aires a fines de los años 30, principios de los 40, porque era donde había trabajo. Acá en el campo el trabajo era estacional, la cosecha, o se changueaba, salvo los que tenían un trabajo estable, que no era tan estable como la fábrica de Lorenzo, hoy Builiner, donde ha pasado el 80% de la familia del Trébol, han tenido algún miembro trabajando allí. Pero no era un trabajo estable porque en el caso de un accidente o algún tipo de problema, era muy, la empresa era muy, definía todos los días: vos entrás, vos no entrás, como se hace en el puerto, ¿no? ¿Cómo se conocieron? Porque, bueno, por esas reuniones de provincianos que se hacían en Buenos Aires, que se juntaban a tocar. Mi papá tocaba el bandoneón, tenía amigos que tocaban guitarra, se juntaban, y así se hacían grupitos y se iban conociendo con grupos de otras provincias, o uno siempre tenía una relación con otro, y bueno, eso era muy común. Y en esa ocasión es cuando se conocen mis padres. Pero no naciste en el Trébol. Yo nací en Buenos Aires, pero siempre digo que fui concebido en el Trébol. Precisamente en la esquina de Juan Francisco Seguí y Entre Ríos, esquina noroeste. Había ahí una casa que después fue una fábrica de mosaicos de Gabelio, y posteriormente fue adquirida, no sé a quién pertenece ahora. Creo que quedó dentro de la familia, los suegros de Lando Avale. Borla. Borla, exactamente. Así que ahí fui concebido. Mis padres alquilaban ahí una casa muy pequeña, muy modesta, un dormitorio, baño, cocina y una galería que mi papá cerró para que fuera un ambiente más.
Eso fue en el año, mi papá, ellos vinieron en el año 47 cuando se casaron. Mi papá ese mismo año, a fin de ese año, compró el lugar donde nos criamos. Demoró unos meses en adecuarlo porque era un galpón de un constructor, guardaba allí un camioncito y materiales de construcción. Mi papá tuvo que hacer paredes internas, ese tipo de cosas, adaptarlo para vivienda, y nos mudamos allá al poco tiempo. La calle Larrechea, sí. Yo nací en Buenos Aires en la maternidad Serrat. 3 hermanas de mi mamá son enfermeras o han trabajado en hospitales y tenían mucha relación con la salud pública de Buenos Aires, eso debe facilitar las cosas. Mi mamá me fue a tener allá porque tenía su familia y se sentía más contenida. Ella acá era una persona extraña, digamos, ¿no? De sus relaciones en el Trébol, eso no cambió nunca. Fueron las relaciones de mi padre, ella no estableció relaciones propias. O sea que familiares o amigos de mi padre era la gente que visitábamos cuando vivíamos acá. Mi mamá siempre estuvo muy apegada a su familia, su propia familia, y nunca terminó de asentarse en el Trébol. Y se quedó con su recuerdo de Entre Ríos. Sí, inclusive después que murió mi padre, a los 15 días mi mamá se fue a Buenos Aires, tenían una casa allá, mi papá le había construido una casa, y ahí empezó relacionada de nuevo con sus hermanas, más que con los varones, empezó a viajar a Entre Ríos, a conocerlo, a visitar los lugares donde había pasado su infancia, que eran en el campo. Mi abuelo alquilaba campo, veranedero, no sé exactamente bajo qué figura, trabajó siempre en el campo. En una época tuvo un almacén, pero cuando murió ya había vuelto a trabajar en el campo. O sea que naciste en Buenos Aires y volvieron al Trébol. Mi papá, cuando se casó, había medio como colmado sus expectativas con el trabajo en Buenos Aires y todo eso. Acá empezaba a activarse, empezaba la etapa industrial del Trébol, la multiplicidad de empresas que iban surgiendo de todo tipo. El Trébol estaba en la época era buena, estamos hablando del año 47, empezaba ya a verse un renacimiento de la economía, que ya no dependía tanto del campo. Mi papá cosechó maíz, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando era chico. Y o sea que se trabajaba por épocas en el campo. Y entonces ya se empezaba a forjar una clase media con más capacidad económica, y entonces el trabajo empezó a abundar en el Trébol, y mi papá pudo desenvolverse toda su vida como pintor, que era su oficio, que había aprendido antes de irse a Buenos Aires, pintando también un trabajo estacional, pintando panteones en el cementerio antes del Día de los Muertos. Se acostumbraba y se sigue acostumbrando a remozar un poco el aspecto del cementerio para esa celebración, que en aquel tiempo era muy, muy importante, muy concurrida. Sí. No, ahora no tanto, eso quise decir, pero en aquel entonces se armó una romería en la afuera venía gente, parientes de otras localidades, en fin. Era el encuentro. Había que preparar y blanquear básicamente las tumbas, y eso. Ahí empezó mi papá a trabajar con un pintor que ahora en este momento no recuerdo el apellido, que lo tomó como peón, y después en Buenos Aires ya trabajó para empresas de pintura, y es donde aprendió los secretos del oficio que después pudo desempeñar. Lo que está dicho, porque es una de mis preocupaciones, siempre ha sido averiguar un poco los antecedentes familiares, no solamente de mi familia, sino de muchas familias. Lo he hecho a veces a pedido de amigos, y ahí me falta decir, bueno, tengo todo escrito un libro sobre la familia que quedará para mis hijos. Me falta decir de dónde viene mi padre. Mi padre vino a los 8 años al Trébol. Sus padres vivían en casas. Donde mi bisabuelo, el padre de mi abuela, tenía un campito de 100 hectáreas, y siempre fue el punto de referencia. Mi abuelo era peón rural también,
una época trabajó tendiendo hilos de telégrafo en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Pergamino, pero siempre volvían al lugar. Mi papá nació, por ejemplo, en el distrito San Genaro, porque mi papá nació en febrero, se ve que era la época que estaban trabajando allí, y él vino al Trébol con su hermano mayor, Eduardo, que le llevaba 2 años, a trabajar en la chacra de una prima que era bastante mayor que ellos y que se había casado, y tenían una chacra en la zona sur del Trébol, mejor dicho, alquilaba una chacra ahí, y ellos vinieron como boyeros a ayudarles a la prima y a su marido, que recién se iniciaban en las actividades propias de arrear los animales, darle agua, juntar los huevos, esas cosas que se hacían. Así que ahí llegó mi papá al Trébol, y a los pocos meses vino mis abuelos con el resto de la familia, y ya se establecieron en el centro urbano. ¿Y a qué escuela fuiste? Yo fui a la escuela de La Prida. La Prida. Con otro compañero del barrio que vivía en la esquina, el Oscar El Pita Calcaño, fallecido hace poco, que por casualidad nacimos el mismo día. Yo en Buenos Aires, él acá. Así que con él y con Ricardo Canes, para que también en el barrio, nos íbamos juntando, íbamos caminando por la calle Río Negro hasta la escuela. ¿Te acordás de los compañeros de aquella época, además de los que nombraste? Sí, en general son todos los compañeros que después con los que fui después a la escuela secundaria, a la escuela de comercio de aquella época, hoy a la escuela media, cuando todavía funcionaba en un viejo edificio, la vieja casa, una casa señorial, era muy linda, una pena que la hayan demolido, era de la familia Icardi, y que estaba enfrente de donde funcionaba en su época el Cine San Martín, y ahora el supermercado Reina Max. Sí, después se transformó en La Moneda, después se transformó en el boliche. Vos te acordarás de la época de La Moneda, tenía ese patio con esa glicina que la cubría todo. Sí, hermosa la casa. Y nosotros nos tocó, bueno, primero 1 o 2 años lo hicimos en lo que era la casa, pero después, yo no me acuerdo si cuarto, quinto o tercero, en un terreno que había que bajar por los fondos y correr hacia el costado, y había una casilla prefabricada que se había hecho, porque no alcanzaban, las que habían sido habitaciones de la casa no alcanzaban para las aulas. En esa casilla lindera con la familia Charles, que tenía el almacén, ahí terminamos. Y después seguiste tus estudios en La Plata. ¿Vos querías ser periodista o no? Sí, eso es otra cosa que tampoco se define